su Biblia, hermanos, en Gálatas capítulo 1, verso 13. Vamos a la segunda parte, hermanos, de este estudio que hemos estado llevando, de esta serie, hermanos, de cómo iniciar un mejor año en este 2014. Y hoy, hermanos, nos toca hablar de lo que son las malas costumbres, que a veces, hermanos, se dan dentro de las congregaciones. Miren, hermanos, yo le voy a leer estos versículos en la versión Palabra de Dios para Todos. Usted sígame con su vista ahí en su versión. Dice el verso 13: ustedes han oído cómo era yo cuando pertenecía a la religión judía, que perseguía la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Me estaba convirtiendo en un dirigente de la religión judía y sobresalía más que muchos judíos de mi edad. Me esforzaba más que los demás en cumplir las tradiciones que nos enseñaron nuestros antepasados. Eso es lo que dice, hermano, la versión Palabra de Dios para Todos. Hay una palabra que quiero rescatar y es lo medular, hermanos, de este día que vamos a tratar, que es la palabra tradición. Cuando nosotros hablamos, hermano, o vemos esta palabra, cuando vemos la palabra tradiciones, en el griego, hermanos, es la palabra paradosis, que es transmitir de una manera oral instrucciones o noticias. Eso es lo que quiere decir. Ahora, hay un detalle importante, hermanos, que hay que resaltar aquí. Apúntelo si pueden en sus cuadernos. En el Nuevo Testamento, hermano, vamos a encontrar 13 versículos en el texto original, en el griego, 13 versículos que hablan la palabra paradosis. Pero solamente 10 fueron, hermano, traducidas en la Reina Valera como la palabra tradición. ¿Por qué? Porque resulta que esos 10 versículos son, hermanos, reproches o reclamos que Jesús hace porque estaban haciendo a un lado la palabra de Dios o la ley por seguir sus tradiciones. Ahora, ¿qué de los otros 3 versículos que quedan? Son 3 versículos, hermano, que Pablo rescata, pero utiliza unos sinónimos a lo que es la palabra tradición. Rápido, así nomás se lo voy a decir la cita, ahí en casa usted lo puede corroborar. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 2. Ahí, hermanos, Pablo utiliza la palabra instrucción. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, Pablo usa la palabra doctrina, mientras que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, utiliza la palabra enseñanza. Tanto instrucción, doctrina y enseñanza son sinónimos, hermano, de lo que es tradición. Ahora, ¿qué significa la palabra tradición? Según el diccionario de la Real Academia. La palabra tradición significa la transmisión oral de costumbres. Fíjese, aquí es donde quiero entrar. La transmisión oral de costumbres, de instrucciones, de noticias, de ritos que se hacen y que hacen, hermano, una práctica en las culturas de generación en generación. Eso es lo que enseña el diccionario. Ahora, quiero también ver, hermanos, este sinónimo, porque me llama aquí la atención de que es transmitir de una manera oral costumbres. Costumbres. ¿Qué es una costumbre? Una costumbre, hermanos, es un modo habitual de obrar que se establece por la repetición de los mismos actos o tradiciones. ¿Se fija cómo hay un juego entonces de palabras pareciera hacerlo? Son solamente sinónimos, hermano. Estamos hablando entonces de un hábito. Es un hábito entonces la tradición o la costumbre. En la psicología, hermanos, las costumbres son componentes de las culturas que se transmiten por generaciones y que por lo tanto están relacionadas con la adaptación del individuo, hermano, a un cierto grupo.
Para que usted se pueda adaptar a un grupo, hermanos, o a una sociedad, usted tiene que hacer lo mismo que ellos hacen para sentirse aceptado. Bien. Dentro de la iglesia, hermanos, ¿qué sucederá en cuanto a las tradiciones? Jesucristo, dijimos, 10 versículos solamente trató, hermanos, reproches por haber apartado la palabra de Dios, apartado la ley y seguir las tradiciones de los hombres. Pregunto, ¿será que dentro de la iglesia habrá quienes siguen las tradiciones del mundo y que adoran a Dios? ¿O adoran a dioses, pero también adoran a Jehová? ¿Habrá? Bien. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 33. Segunda de Reyes 17, 33. Dice de la siguiente manera. Se lo voy a leer, hermanos, en la Nueva Versión Internacional 1999. Dice de esta manera, y se lo leo así porque aquí, hermanos, vamos entonces a entrar a lo que es el tema. Dice el verso 33, dice: aunque adoran o adoraban al Señor, fíjese, aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Verso 34. Hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres. No adoran al Señor ni actúan según sus decretos y sus normas, ni según la ley y el mandamiento que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob, a quien les dio el nombre de Israel. ¿Qué estaba sucediendo, hermanos, con el pueblo de Israel? ¿Por qué es que estaban siguiendo, hermanos, las costumbres de los babilónicos? ¿Por qué es que estaban aceptando, hermano? ¿O por qué se estaban llenando de costumbres? Si decían que adoraban a Dios, pero también estaban adorando, hermanos, a los dioses de los babilónicos. Había un dios, hermano, que se llamaba Marduk, que era el dios de los babilónicos. Y se le presentaba un ritual a ese Dios. Pero también los israelitas aprendieron a adorar a Marduk. ¿Cómo está la situación entonces hoy día en la iglesia? ¿Estamos adorando a Dios y también estamos adorando a otros dioses? ¿Cómo está la iglesia, hermanos, en la actualidad? ¿De qué manera estamos viviendo? ¿Por qué, hermanos, nos hemos dejado influenciar por las costumbres del mundo? El pueblo de Israel, hermanos, vaya, estaba bajo opresión y estaba en esclavitud. Pero, ¿por qué, hermanos, seguía las costumbres? ¿Por qué habían aceptado, hermanos, este tipo de costumbres tan paganas y haciendo, hermanos, un tipo de sincretismo para meterlo dentro de la iglesia y que formara parte, hermanos, de la liturgia, o sea, del orden del servicio? Ya estaban, hermanos, metiendo el mundo dentro de la iglesia. Ya estaban haciendo las prácticas que se hacen en el mundo, pero ahora dentro de la iglesia, maquilladas y ahora diciéndose ser cristianas. Pero no solamente, hermanos, se han infiltrado todo este tipo de costumbres que el mundo, hermano, practica y que hoy dentro de las iglesias se está haciendo. Queremos iniciar un año nuevo y queremos iniciarlo bien. Por eso decíamos, ¿cómo iniciar un mejor año? Porque el año pasado tal vez, hermano, arrastramos durante todo un año costumbres que tal vez se hacen en el mundo, pero que hoy día, hermano, yo creo que es hora de romper ya con ese tipo de tradiciones o costumbres. Bien. El libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 1. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera, capítulo 10, verso 1. Hasta el mejor perfume huele mal por culpa de unas pocas moscas muertas. Un poco de ignorancia arruina mucha sabiduría y honor. Hasta el mejor perfume huele mal a causa de unas pocas moscas muertas. Cuando cae una mosca, tal vez en un perfume, hermanos, por muy caro que sea, al principio tal vez no se va a sentir, hermano, y pareciera ser que no hay problema.
no hay problema, usted ya permitió que cayera una mosca. Y cae la segunda, y cae la tercera. Y dice, pues son unas mosquitas. ¿Qué puede causar una mosca en un litro de perfume? Aparte que es perfume caro, es perfume fino. ¿Qué le puede hacer una mosca? O 2 o 3 moscas a ese perfume. Con el tiempo, hermano, ese perfume, por más hermoso que era el olor, se va a empezar, hermanos, a contaminar de esa mosca muerta. Y ahora va a empezar a oler mal. El problema no está entonces que caiga la mosca. El problema está en que nos acostumbramos a ese olor a perfume combinado con mosca muerta. ¿A qué olemos entonces? ¿A qué olemos? Nos hemos acostumbrado a oler mal. De nada sirvió, hermano, que nosotros hayamos comprado un perfume muy fino si está combinado con moscas muertas y huele mal. Delante del Señor olemos mal cuando hemos aceptado costumbres del mundo y nos las hemos apropiado y hemos dicho, al cabo es una sola. Yo no creo que Dios se moleste porque porque acabo de agarrar una costumbre del mundo. Dios entiende y Dios sabe. Dios sabe las cosas y Dios sabe y entiende todo, y no creo que Dios me vaya a castigar por una mosca muerta que cayó en mi perfume. Yo soy un alabastro de perfume que me estoy presentando delante del Señor, pero hermano, resulta que mi alabastro tiene 1, tiene 2 o tiene 3 o 4 moscas, pero muertas. ¿Qué sucede con ese tipo de moscas? ¿A qué huelen? Pregunto, ¿a qué olemos? A ver, huela al hermano que está al lado. ¿A qué huele? Vamos a ver, hermano, cuáles son esas mosquitas que hemos permitido entrar a nuestra vida, a nuestro alabastro, hermanos, y que nos están haciendo que ahora demos un mal olor delante de la presencia de Dios. Eclesiastés capítulo 5, verso 4. Eclesiastés 5, 4. La palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos, así lo marca. Si le haces una promesa a Dios, cúmplela, porque a Dios no le agrada la gente falta de seriedad. Cúmplele a Dios lo que le prometiste. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Primer mosca. Vamos a hablar nada más de 200 moscas el día de hoy. 200 moscas. Iba a hablar de más, pero dije yo, con 200 tenemos por hoy. Apúntele la 1, la mosca número 1. No cumplirle las promesas a Dios. ¿Sabe, hermano, que hay veces que le hacemos tantas promesas a Dios a principios de año, se terminó el año y estamos peor que en enero? ¿Cuántas promesas, hermano, hacemos a nuestros hermanos? ¿Cuántas promesas hacemos a nuestros padres? ¿Cuántas promesas hacemos a la iglesia? ¿Cuántas promesas le hacemos a Dios y no las cumplimos? Una pequeña mosca está haciendo que demos un olor desagradable delante de Dios. Señor, hoy sí te voy a servir, hoy sí voy a hacer esto, hoy sí voy a hacer lo otro. Pasamos por un problema, estamos en la cárcel, Señor, ahora sí te sirvo. Salgo de la cárcel y se me olvidó. Estoy en un hospital, Señor, ahora sí te voy a servir, Señor. Y salgo del hospital, se me olvidó. Tengo a un hijo enfermo, Señor, de veras, ahora sí te lo cumplo, mira, por el pececito, hacer un pececito. Por el pececito, de veras, ahora sí, Señor. ¿No es cierto? Que se muera mi perro para que veas que sí es cierto. No es cierto, no le cumplimos nada. Terminamos, hermano,
rompiendo las promesas que le hacemos a Dios. Señor, mira, no tengo trabajo, pero si tú me das trabajo, Señor, no te voy a diezmar, no, te voy a dar el 30% para que veas. El 30%, no el 10%, el 30%. No es cierto, hermanos, cuando tenía trabajo ni el diezmo daba. Hacemos tantas promesas. Señor, este año sí voy a traer 20 almas a tus pies. Pues si ni siquiera me acerco yo, voy a traer a 20 almas, hermano. Aprendamos a que no caigan esas moscas. Y si ya cayó, sáquenlo enseguida. No siga la costumbre, porque me dejo llevar y me acostumbro a vivir de esa manera. Número 2. Proverbios 22, 26. Proverbios 22, 26. La Biblia, lenguaje sencillo, dice de la siguiente forma: no te comprometas a pagar deudas que no sean tuyas, porque si no las pagas te quedarás en la calle. Su versión dice que se quedará hasta sin cama. Y hay veces, hermano, esta mosca es la mosca que no le gusta pagar las deudas. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que lo pongan de aval y de repente aquel que no pagó, ahora por la culpa de aquel uno tiene que pagar? ¿Qué se siente, hermano? Tener que ir a cobrarle a alguien que nada a veces tenía que ver, pero por una emoción, o por algo, por quedar bien, o no sé. ¿Dónde le firmo? Sí, hermano, por aval, sí, yo le firmo, hermano, para que vean. Del momento que usted se compromete en firmar, desde ese momento, hermano, si usted lo hace, métase en su cerebro, en su cabeza, que usted tiene que pagar eso. No que hay problemas, el otro ya no pagó y luego vienen con usted y, oiga, pues es que usted quedó de aval. Sí, pero no, ¿yo por qué? ¿Por qué? Porque usted firmó. Por eso aquí lo está diciendo bien claro. No ande comprometiéndose a pagar deudas de otros. Porque si el otro no paga, usted es el que va a tener que pagar. Y si yo me comprometo y si yo firmo, desde ese momento que yo firmo, hágale cuenta que yo estoy comprometido a pagarle la deuda al otro. Y si el otro la pagó, qué bueno, ya usted no paga nada. Pero si no, hermano, no se queje después. Es que el hermano no pagó. Es que yo le presté y no pagó. Usted fue el que firmó, nadie lo obligó. Empieza a haber problemas dentro de la iglesia. Empieza a haber problemas dentro de los hermanos. Y empezamos a oler mal unos con otros. No, yo no me siento con el hermano, huele muy feo. Huele a pura deuda. ¿A qué olemos? ¿A qué olemos? Dios nos hizo, hermano, de ser, se lo voy a poner así como está analogía. Dios nos hizo de ser una agua sucia, de drenaje, de un canal de irrigación. Nos sacó, hermano, para convertirnos en un perfume fragante, con un aroma, hermanos, que pueda estar en la presencia de Dios. Pero esa mosquita hoy nos hace que Dios casi voltea su rostro de nosotros. ¿Y eso qué son? Cristianos. Tercera mosca. Santiago capítulo 1, verso 8. Santiago 1, 8. La versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera: porque hoy piensas una cosa y mañana piensas otra, y no es constante en su conducta. Que su sí sea sí y que su no sea no. Esta mosca, hermanos, es la que evade las responsabilidades, de que no se puede confiar en él, de que no hay una seguridad.
¿Sabe, hermano, que un estudio que se hizo en la Universidad de Berlín reveló, hermanos, que se trata de un complejo trastorno del comportamiento que consiste en posponer la forma sistemática aquellas tareas que se deben de realizar? ¿Por qué? No sé, hermano, es muy amplio todo esto de tratar entonces. Pero hemos aceptado o nos hemos acostumbrado a esquivar, a dar la vuelta, a no enfrentar, a posponer y a posponer lo que tenemos, que sabemos que es nuestra responsabilidad u obligación y no lo hacemos, hermano. Ya se nos hizo una costumbre. Se nos hizo una costumbre, hermano, a estar posponiendo, a dejar, hermanos, a veces las cosas para mañana. Esa mosquita que anda de aquí para allá, que anda de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, y que no tiene una forma de pensar estable, pero que ahora ha caído, hermanos, en nuestro alabastro, y ahora nos hace oler mal. Vamos con el hermano, no, quién sabe, con el hermano no se puede contar. A veces pudiendo hacer las cosas, no las hace. ¿Qué será? ¿Que el hermano es irresponsable? ¿Qué será? ¿Que el hermano no tiene amor, no siente carga? No? ¿Qué será? ¿Que el hermano no ha nacido de nuevo? O sea, a veces empiezan a entrar tantas dudas en nuestro corazón, hermano, a nuestra mente de la actitud del hermano. Pero sabe que se ha acostumbrado a llevar ese tipo de vida. A no ser constante, hermano, a que las responsabilidades no las toma como tales, sino que, pues es algo más, es parte más de su vida. La Universidad de San Carlos, hermanos, en Guatemala, hizo otro estudio, hermano, y dice que entre el 80 y el 95% de los estudiantes a nivel universitario, hermano, en toda Latinoamérica, fíjese, dejan inconclusos, hermano, sus estudios. Ahora, yo no estoy diciendo de que no terminen su carrera, no. Es de que muchos terminan la carrera y estudian, hermano, pedagogía, estudian filosofía y letra, estudian derecho, estudian humanidades, estudian una psicología, no sé, estudian, hermanos, una licenciatura y terminan vendiendo burritos o tortas o tacos en una esquina. Tampoco estoy diciendo, hermano, que sea malo vender burritos, tortas o tacos. Era mejor que hubiera estudiado gastronomía y no una pedagogía, hermano, para terminar vendiendo burritos. ¿Sí me entienden? ¿De qué sirve? Dentro de la iglesia sucede lo mismo. Sucede lo mismo. Hace unos días platicaba con un hermano que da clases en el instituto y le decía al hermano, cuando usted se graduó, ¿cuántos se graduaron? Porque él se graduó de un instituto de muchos hombres. Y le decía, ¿cuántos se graduaron, hermano? 20. ¿A poco de veras 20 se graduaron, hermano, en una generación? Sí, hermano. Estaba tan feliz y contento el director porque nos graduamos 20. Y le digo, hermano, ¿y de esos 20 cuántos están ejerciendo lo que estudiaron? Ay, hermano, nos sobramos dedos. Pues como 2. ¿Y los demás? Pues dicen que les dio el ministerio de calentamiento de banca. Estamos evadiendo la responsabilidad. Es que la Biblia dice que ir a predicar a todas las naciones. Ay, no, es que a veces no tengo ni para el camión para ir aquí cerca. ¿Y usted cree que yo voy a ir a otras naciones? Sacamos miles de pretextos. Hermano, vamos a ir a evangelizar. Hermanos, ¿está viendo cómo está el tiempo? Hermano, que vamos a ir a hacer esto. Ay, hermano, es que, mire, tantos y tantas justificaciones y pretextos. Pero ya nos acostumbramos así, hermano. Ya nos acostumbramos a evadir responsabilidades. Miren, hermanos, ¿qué problema es este? Es un problema fuerte. Porque Faraón
Dejó las cosas para mañana, dejó las cosas para después, dejó las cosas y 10 plagas nada más pasaron por su vida, hasta que terminaron incluso con su propio hijo, por dejar las cosas para mañana, por evadir responsabilidades. Esta mosca es peligrosa. No deja de ser tan peligrosa como la que vamos a ver. La mosca número 4 es la que encontramos en Génesis capítulo 19, verso 30. Génesis 19, 30. Dice de la siguiente manera: pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Cuando sucede, hermano, la destrucción de Sodoma y Gomorra, de esas ciudades, hermano, ellos tuvieron que tomar la decisión de salirse. Y se sale, hermano, y nos cuenta la historia, ¿verdad? Que la esposa de Lot voltea hacia atrás a ver lo que dejó. El microondas que había dejado, la cocina integral que había dejado, apenas había contratado el cable y en fin, y todo se terminó ahí, todo se acabó. Y terminó, hermanos, convertida en sal. Pero alcanza a escapar Lot y sus 2 hijas. ¿Qué sucede, hermano, con ellas 2? El verso 31, vamos a poder encontrar, hermanos, algo sobre lo que sucede. Entonces la mayor dijo a la menor, siempre hay alguien que tiene la iniciativa, y la mayor, pues aquí resulta que era la que tenía más experiencia. Nuestro padre es viejo, le decía la mayor a la menor, y no queda varón en la tierra. Pregunto, ¿era cierto que no quedaban varones en la tierra? Fíjese, ellas pensaron, o así quisieron pensar tal vez, de que todo el mundo había sido destruido y que solamente quedaban ellas 2 con su padre. Dice, no queda varón en la tierra entre nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Vaya, no queda varón. Ahora, cuando habla aquí de varón, hermanos, aquí me llama la atención entonces esto. ¿Qué costumbres se tenían en ese tiempo en Sodoma? ¿Cuál era la costumbre? ¿Por qué se conoció a Sodoma? Por el desenfreno total en cuanto a la sexualidad. Ahí no se respetaba mayores, menores, ni géneros, ni transgéneros, ni nada, hermano. Nada se respetaba. Ahí era, hermanos, una depravación total. Pero resulta que estas jovencitas, estas niñas de casa, estas hijas de mamá y papá, aprendieron las costumbres de Sodoma. En aquel entonces, tal vez, hermano, tener un incesto con uno de su familia no era problema. No era problema. El tener relaciones sexuales con uno de su familia o con parte de la familia no era problema. Por eso se le fue fácil decirle la mayor a la menor, vamos a darle de tomar a nuestro papá y nos metemos con él para tener familia. Desgraciadamente, hay veces que nosotros como padres somos los últimos en enterarnos qué hijos tenemos. Que han aceptado, que se han adaptado a las costumbres del mundo y que hoy día, hermano, estamos batallando con ellos. ¿Qué situación estamos pasando con nuestros hijos? ¿Qué situación es la que estoy viviendo con mi hijo? No, es que mi hijo, yo lo veo tan santo, tan limpio, tan puro, tan casto, tan entregado. No, si mi hijo tiene el ministerio de forrar Biblias, de limpiar el altar. Cuando nuestros hijos incluso a veces han aprendido tantas cosas que nosotros a su edad no conocíamos incluso. ¿Cómo están nuestros hijos?
¿Cuántas moscas han caído en la vida de nuestros hijos? Que nuestros hijos se han acostumbrado a vivir así. Hermano, mis hijos están tan chiquitos, que bueno. Perfecto, hermano. Hay que estar siempre pendiente para sacar la primera mosca que se meta. Pero que cuando se ha llenado de moscas, porque el que no practica o el que no es parte de este grupo, de este mover, no lo aceptan, hermano, dentro de los grupitos que se hacen en las escuelas. Ya nuestros hijos nomás entran a secundaria y es un desenfreno, pasan a preparatoria y es peor, ya en universidad no se diga, hermano. Pierde uno el control total de ellos. ¿Por qué digo esto, hermano? Mire, lo dice muy claro en Génesis capítulo 19, verso 8, ahí mismo, vámonos más abajo, verso 8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Cuando usted lee, hermanos, en sí esta versión así, y dice que no han conocido varón, hay otras versiones que dice que no, que todavía son vírgenes o que no han tenido relaciones. Pero hay otras versiones, hermano, que dicen, no tienen esposo. Ahora, viendo esto, me doy un poco la tarea de investigar, hermanos, a ver cómo está esta situación. Y me doy cuenta, hermanos, de que esta palabra varón, en el hebreo es la palabra ish. I-S-H. Son 3 letras solamente en el hebreo. La definición es hombre como individuo o persona. Macho, marido o casado. Entonces, no conocían varón. Tenían novios, sí, tenían novios. ¿Pero qué si eran novios con derechos? Qué bueno que nosotros como cristianos estamos en una burbuja, hermanos, y que nada de eso se filtra a la iglesia. Al menos yo no tengo de qué preocuparme, porque a la iglesia o a los que están dentro de la iglesia, esto es un tema muy alejado. Yo creo que, es más, no sé ni por qué estoy hablando de esto, porque esto ni debería tratarlo, porque nuestros jóvenes están tan consagrados a Dios que este tipo de moscas a kilómetros andan de distancia de ellos. Nunca piensan, ¿verdad?, nuestros jóvenes que el a veces estar con la novia no se van a las feromonas a levantar, ¿no? Que nuestros jóvenes, como jóvenes cristianos, el noviazgo con derecho, pues, eso no aplica. Qué bueno que dentro de la iglesia no se dan embarazos, qué bueno que dentro de la iglesia no se dan incluso abortos entre jóvenes que dejaron que cayera una mosca a su frasco, a su alabastro, y que hoy día tienen que pagar las consecuencias. Qué triste, hermano, qué triste. Pero qué bueno que para nosotros no es ese problema, ¿verdad? ¿Verdad que no? Dijo un hermano, cuando no dicen amén, es porque se pisó el callo. Así dijo él. Si no dicen amén es porque se pisó el callo. Entonces, la sexualidad dentro de los jóvenes en la iglesia, hermano, es donde más está atacada. Si a nuestros adolescentes y jóvenes que asisten a las iglesias no les advertimos y no les hablamos de esto, son presa fácil para el enemigo y las redes, hermano, que Satanás ha extendido para agarrar a todos los que pueden. Pongámonos listo, hermano, y que ningún tipo de tradiciones o costumbres, que los jóvenes de la escuela dicen, así digan misa y digan lo que quieran, yo soy de Cristo. Mi virginidad, que
digan que ya pasó de moda y que digan que Chuchita la bolsera no me interesa. La virginidad que yo he guardado para el Señor es para Él primero y después para con quien me voy a casar. Yo mi frasco lo tengo bien tapado y cerrado con 3 candados, dijeron los hermanos tuyos. Y no va a entrar ninguna mosca. Mosca número 5. Son 200. 5, voy con la 5. La mosca número 5. Esa la encontramos en Oseas capítulo 4, verso 6. Además, yo creo que ni para qué leerlo, ¿verdad? ¿Oseas qué? Oseas 4, 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El desinterés por el estudio bíblico. Esta mosca, hermano, que a veces parecen panales dentro de la iglesia, estas moscas, han dejado, hermano, estas moscas, las iglesias vacías. Oiga, hermano, ¿eso es servirle a Dios? Eso es egoísmo. Eso es mezquino. El que nosotros permitamos que entren moscas, hermano, a nuestra vida, y que hoy no quieramos estudiar ni la Biblia, no quieramos alimentarnos. Por eso es, hermano, que dentro de la iglesia hay tanta falta de conocimiento. Y sabe, hermano, ¿cuáles son las consecuencias? De que muchos hoy día prefieren predicaciones maruchan, predicaciones al microondas, puros pastores Mickey Mouse, tienen a Tribilín, tienen a Dumbo, tienen allá a los 3 cochinitos, hermano, tienen a Blancanieves de líder, tienen a Dumbo, en fin, tienen a puras caricaturas, tienen a payasitos, hermano, Superapóstol Cepillín. Esos son los que andan ahorita. ¿Saben por qué? Porque no tenemos conocimiento. Porque se han metido tantas corrientes doctrinales del diablo, hermano, a las iglesias. Que, hermano, hay tanta ignorancia, hermano. Hoy nos la pasamos confesando positivamente. No tengo nada, no me duele nada, no siento nada. En el hospital, ahí en terapia intensiva, llena de aparatos, y no siento nada, no tengo nada, no me duele nada, ya lo decreté, ya lo declaré, y me la paso atando y desatando al diablo. Si ahorita les vienen y les traen un manto sagrado de Belén, que porque es agua con la que bautizaron a Jesús, todo, hermano, lo creen. Porque no se meten a la enseñanza. Hoy día la música está en las mismas situaciones. Hoy día se presentan aquí, hermano, los tremendos gadarenos, los tucanes de Gomorra, con su último éxito, cantando y haciendo cada cosa, y como no tenemos conocimiento de la Biblia, ahí terminamos bailando junto con ellos. Concierto con los rebeldes de Jezabel. Ya estamos todos cante y cante. ¿Cuál era la que estaba de moda? Sácale la lengua al diablo. Sácale la lengua al diablo. Ahí está, todos sacándole la lengua. Y písale la lengua al diablo. Písale la lengua al diablo. Quítale la cola al diablo. Fíjese hasta dónde hemos llegado, hermano. Y todavía pasamos. Hermano, les traigo un corito nuevo. Corito es encueradito, hermano. Eso es lo que significa corito, encueradito. Hoy les traigo un corito nuevo que acabo de escribir. ¿Sí? Hasta con eso. Bueno, está bien, yo no sabía que quería decir eso, pero ya lo sé. ¿Qué moscas se han metido, hermano?
pero me siento la gran estrella. Me siento la gran estrella porque ya toco el pandero. No, si yo me sé todas las escalas en el pandero. Me sé la de do, la de re, busnido, y me sé todas las que haya. Todas. ¿Cuál quiere que le toque? Quisiera que conociéramos a Dios con el estudio de la Biblia. Pero la escuela dominical, hermanos, vacía. Justificaciones hay de todas. Si yo pusiera un justificante, hermano, ahí, para que llegaran y escribiéramos nuestras justificaciones por el cual no vengo a la escuela dominical, sabe que me faltarían copias todos los domingos. Y luego después por allá, hermano, por allá me caen los de la iglesia de los Jedi de los últimos días. Oiga, que lo vamos a llevar en un platillo volador a Plutón. Allá ya se está haciendo la Nueva Jerusalén, allá la están construyendo en Plutón. Véngase a la iglesia de los Jedi, acá lo vamos a llevar nosotros. De veras, sí. Estamos peor que el padre de sufrir por la falta de conocimiento. Por la falta de conocimiento. Porque esa moscota que cayó en nuestra vida estaba tan grande que nos tapó los oídos y no entró la palabra. Mosca número 6. Son 200. Vamos con las 6. Hebreos capítulo 10, verso 25. Hebreos 10, 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y dándonos más, tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Esta mosca que ha caído en nuestra vida, ahora no nos deja congregarnos. Y vengo allá cada que viene el superapóstol Juan Sin Miedo. ¿Quién va a ir a predicar? Ay, es que viene el superapóstol Memín Pingüín y viene con el ministerio de cambiar los ojos de negro a verdes o amarillos o azules, como usted los pida. Ah, entonces sí voy. Oiga, ¿de qué está hablando el hermano Omar? No, el hermano Omar está hablando de 200 moscas. No, si con 6 ya tengo suficiente. ¿Para qué quiero las otras 194? No, ya con estas yo tengo. Ya con estas es suficiente. Con esto es suficiente para dejarme de congregar. Un día, hermano, hace unos 8 años, no, 10 años, como 10 años, le hice dos hojas en máquina de escribir. Le escribí 2 hojas. Punto número 1. Se las hice a un pastor. Hermano, hay este problema. Esta mosca se llama así. Pero también le voy a dar el matamoscas. Puede hacer esto. Le doy la otra, la segunda, tercera, cuarta. No fueron 200 moscas. No fueron tantas. Cuando se las entrego, este pastor se fue de la casa. Llega a la casa de otra hermana. Y llega y no me dice: mira, hermana, mire, con esto me voy al mundo. Y era pastor. ¿Y qué cree que hizo? Se fue al mundo. Yo no espero que se vaya al mundo. Por eso no le voy a dar las 200 moscas. Yo creo que con esto entendemos bastante. Dejarnos de congregar. Hermano, yo llego, sí, pero ¿a qué hora llego? ¿A la mía? ¿Usted por qué, hermano? ¿Quién anda en un circo? ¿O quién iba a una función de cine? ¿Quién ha ido? ¿Y a quién le gusta entrar a mitad de la función? Ya cuando pasaron la jaula de los leones.
comprarnos hasta las palomitas. ¿Verdad que 2 horas no le hace? No le hace. Ahí no estoy 2 horas afuera haciendo fila por tal de entrar y agarrar el mejor lugar para ver, hermanos, la función lo más cerca posible. ¿Verdad que sí lo hacemos? ¿Verdad que para ir al cine? Oiga, ¿cuánto cuesta el cine ahorita? Como para entrar a media función y estar haciendo corajes porque no le entiendo la película. ¿Verdad que no? Yo voy a la cartelera, digo, a tales horas, yo ahí estoy media hora para tomar lugar, comprar mis palomitas, mi refresco y meterme a la sala a ver la película. Y a la iglesia, hermano, fíjese, no se cobra. Y llegamos tarde. Si es que llegamos. ¿Se fija la moscota que entró a nuestra vida? ¿Se fija esa mosca tan fea? Pregunto, ¿a qué huele? ¿O a qué olemos? A ver, abuela, que está al lado otra vez. Huele a 7 machos, hermano. Sí, ya están todos muertos. Y lo que los 7 juntitos. Bueno, uno está moribundo. Vamos a tratar de rescatar ese. ¿Cuántas moscas tenemos en nuestra vida? Que nuestro perfume, hermanos, huele mal. Pásame, ¿verdad? ¿Cuántas moscas? Aquí dije 6. Me faltaron 194. ¿O quiere que se las dé? Yo se las doy. Yo se las doy. Y ahorita le explico las 194 moscas que restan. Nada más que nos vamos a ir un poquito tarde. Esto es como la tele, continuará. ¿Continuará? No ve la tele. Ya para terminar. Salmo 27:4. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Decía el salmista, una cosa he demandado. Esta no es una mosca. ¿Esto sabe qué es? Es una mariposa, que antes había sido un gusano, que se arrastraba, un gusano de mal aspecto, un gusano que nadie volteaba a ver, un gusano, hermanos, que tal vez a lo mejor alguien lo hubiera visto y lo primero que hubiera hecho es aplastarlo. Pero este gusano se convirtió en una mariposa. Anda volando. Pero aquí no le gustaría, hermano, extender su mano y que se separara una mariposa hermosa y contemplarla. En cambio, si usted pone la mano y se le paran las moscas, lo primero que usted piensa es en suciedad. Nunca va a pensar en suciedad de una mariposa. ¿En qué costumbres nos hemos habituado? ¿Cuáles son las costumbres, hermano, que hemos aceptado? ¿Cuáles son ese tipo de costumbres que nos están dañando como iglesia? ¿Qué es esa costumbre que no me deja avanzar y que este año quiero quitar porque lo quiero empezar bien? ¿Cuál es esa costumbre? Se lo dejo de tarea. Usted puede hablar ahí con Dios y decirle, Señor, tengo una mosca de las que se mencionaron. No, yo tengo 2. No, yo tengo 3, Señor. Yo tengo las 6. ¿Cuántas moscas? Yo tengo una mosca. Alguna de tener. Porque si digo que no tengo ninguna, ya fallé.
Tal vez ahí andan 2, 3 moscas que quieren caer, hermano, y las tengo que espantar. ¿Qué mosca quiere, hermanos, entonces entrar a su alabanza? ¿Quiere empezar el año nuevo bien? ¿Quiere empezar un mejor año nuevo? Tapemos nuestro frasco, cubrámonos, hermano, cubrámonos en el Señor de ese tipo de moscas, para que no echen a perder nuestro perfume. ¿Sí? Dejamos pendientes las otras 194. Bien. Cierra sus ojos. Y díganle al Señor, yo tengo una o tengo 20 moscas, no sé cuántas tengan, pero quiero quitarlas. Quiero sacarlas de mi vida. Quiero dejar esa costumbre y hacer tu voluntad. Señor, aquí estamos delante de ti. Hubo una mujer que a tus pies un alabastro de perfume derramó, mostrando ante ti su adoración. Con sus cabellos tus pies ella secó. Yo postrado aquí ante tu altar, quiero derramar mi corazón. Recíbelo, Jesús, recíbelo, Señor, como un alabastro mi corazón. Recíbelo, Jesús.